¿Qué tal? Buenas, soy Ronald López y este es un nuevo video tutorial del curso de Visual Basic 2010 visualbasic.net. En esta ocasión vamos a empezar, ¿ok?, con lo que se trata las conexiones a base de datos y empezar a trabajar ya con registros e información almacenada en centros de datos. Para este video, mejor dicho, para todos los videos siguientes de este curso vamos a utilizar SQL Server como base de datos. En este video número 7 vamos a ver dos formas de conectarnos a base de datos. La primera va a ser utilizando los wizards que nos trae el mismo programa de Visual Studio, y la otra es desde líneas de código. Vamos a aprender a hacerlo directamente sin depender de los wizards que nos trae Visual Basic. Así que vamos a empezar. Lo primero será abrir Visual Studio. Okay, vamos a empezar por generar una conexión hacia SQL desde los wizards. Para ello, vamos a ver dónde lo tengo. Gestor de SQL, de la base de datos de SQL. Aquí está el nombre de mi servidor. Yo aquí he creado una base de datos para este ejemplo. ¿Okay? Una base de datos bastante sencilla que se llama VB 2010, que es Visual Basic 2010. En las cuales tienen unas cuantas tablas. Tengo la tabla de usuarios, la tabla de personas. ¿Okay? En este video no es obligatorio tener estas tablas, serán para los videos siguientes, pero sí es importante saber que tenemos la base de datos aquí. Y obviamente está eh, creada y funcionando en el servidor. Muy bien, teniendo esto, nos vamos a archivo, nuevo proyecto. Ok. Web form simple, y yo voy a ponerle de nombre, por ejemplo, Visual Basic 2010. Ok. Base de datos SQL Wizard, así lo voy a poner yo. Voy a guardar esto un ratito por si acaso. Ok, y lo voy a guardar para saber qué es lo que estoy haciendo. Muy bien, y lo voy a dar guardar todo. Lo voy a guardar dentro de una carpeta que ya he creado anteriormente, que se llama, aquí está, Visual Basic 2010, que es esta de acá. Lo voy a guardar ahí, que se cree el directorio de la solución y lo guardo. Perfecto. Debería de quedar algo como esto, como vemos ahí. Segundo. Aquí está el proyecto que estamos haciendo ahorita, que es la conexión con Wizards. Ahí está el proyecto. Luego vamos a tener otra carpeta que va a ser con código de programación. Así que por eso lo estoy incluyendo ahí. Igual lo voy a incluir esto dentro de la descarga del video. Bien. De hecho, es bastante sencillo utilizar los wizards, ¿okay?, de Visual Basic para la conexión de bases de datos. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a el menú de datos, ¿okay?, y poner mostrar orígenes de datos. Nos aparece esta pequeña ventana que está aquí al costado, ¿okay?, donde nos va a mostrar siempre todos los orígenes de datos que nosotros tengamos configurados en Visual Basic para el proyecto actual. ¿Qué quiere decir un origen de datos? Un origen de datos es el nombre que le da Visual Basic 2010 a los puntos de información desde donde va a recoger datos. En otras palabras, si es que tengo una conexión hacia Access, bueno, un origen de datos va a ser esa conexión hacia Access. Si tengo una conexión a SQL Server o a Oracle, esos orígenes de datos van a dar conexiones a esas respectivas bases de datos. ¿Ok? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es generar una nueva para conectarnos a esta base de datos BB 2010. Vamos a datos nuevamente, agregar nuevo origen de datos, o también desde aquí agregar nuevo origen de datos. Aquí podemos conectarnos orígenes de datos de distintas formas, hacia objetos, hacia servicios, hacia archivos de SharePoint o conexiones de SharePoint, y hacia base de datos. Yo le elegiré base de datos, pondré siguiente, conjunto de datos. Aquí me aparecen las conexiones que yo ya tengo hechas, ¿ok? En este caso, esta conexión es hacia la misma base de datos que tenemos, pero yo voy a crear una nueva conexión para mostrarles cómo es. Ponemos nueva conexión, y aquí en nombre del servidor tendríamos que buscar el servidor que tenemos instalado en nuestro ordenador, en nuestra computadora, o también podríamos poner ahí la dirección IP de el servidor al cual queremos conectarlo, ¿no? En este caso, bueno, está cargando, puede demorar unos minutos. Así que lo que haré es abrir aquí y copiar esto, que es el nombre de mi servidor. ¿Ok? Y directamente lo voy a pegar
Perdón, lo voy a pegar ahí. Listo, hecho eso, la autenticación que yo tengo es la autenticación de Windows, el conectar SQL, obviamente. Si tuviera otra, la tendría que especificar aquí, ¿ok? Yo pondré la que está aquí. Hecho esto, si le doy clic aquí, ya me va a mostrar la relación de bases de datos que tengo dentro de esa base de datos, dentro de este gestor de base de datos. Master Model y SMDB son, bueno, bases de datos internas del sistema, ¿ok? Como lo vemos aquí, ¿ok? Inclusive la de temp. Y las bases de datos normales que son las que yo quiero utilizar. En este caso yo pondré aquí BB 2010, ¿ok? Y hago una prueba de conexión. Me dice que la conexión ha sido exitosa. Simplemente acepto. Como vemos aquí, ya se ha generado la base de datos, la conexión, y tengo la cadena de conexión. En este caso no lo vamos a utilizar porque lo estamos haciendo mediante wizards, pero lo utilizaremos en el siguiente ejemplo cuando utilicemos la programación para conectarnos. Le damos siguiente y aquí podemos ponerle un nombre a la cadena de conexión. Lo vamos a guardar así como está. Aquí va a conectarse, ¿okay? Va a conectarse hacia la base de datos en donde nos va a mostrar qué cosa tenemos, qué cosa no tenemos. Yo en este caso voy a jalar personas nada más, es lo único que quiero jalar en esta conexión, ¿ok? Y aquí tengo el nombre de mi dataset. Lo vamos a finalizar. Muy bien. Ahí ya tenemos una conexión a orígenes de datos mediante los wizards directamente a una tabla de SQL Server, ¿ok? Que tenemos aquí. ¿Cómo es que vemos esto realmente? Bueno, nos trae dos formas de hacerlo. Por ejemplo, yo quiero agregar los detalles, bastará con arrastrarlos y ya Visual Basic me crea a mí una pequeña interfaz, ¿no? Igual si elijo Data Grid, interconectada una a otra, ¿ok? Sin ningún tipo de inconveniente. Si yo grabara esto y ejecutara, este formulario ya estaría conectado automáticamente a mi base de datos, como lo vemos aquí. Si yo quisiera eliminar esto, no, yo quisiera agregar uno nuevo, por ejemplo, voy a poner aquí prueba y apellido, por ejemplo, prueba 02 y lo grabo, ya tenemos aquí un nuevo registro, así de simple. Estos datos ya deberían de verse afectados dentro de la base de datos, como lo vemos, vuelve a cargar los mismos datos sin ningún tipo de inconveniente. Ya están reflejados en las bases de datos. Podría ver aquí, no estoy seguro, no he hecho esa prueba. Abrir tabla. Ahí tienes que esperar. Y como vemos aquí ya tenemos prueba y prueba 2 dentro de en la tabla que hemos afectado en SQL Server. Como ver, es bien simple trabajar con wizards, ¿ok? El detalle es de que nos genera un código limitado, por así decirlo, ya que todo esto de aquí lo usan los wizards internamente, ¿ok? Y bueno, no es un código bastante entendible según mi punto de vista, ¿no? A menos de que seas un usuario avanzado. Lo que vamos a ver ahora es el cómo vamos a conectarnos, o sea, cómo vamos a utilizar las bases de datos desde líneas de código, cómo apuntar hacia una base de datos la conexión, cómo crear los comandos, cómo crear los datasets, todo los tipos de cosas que no se están viendo en estos momentos, ¿ok? Porque todo lo están utilizando los wizards, todos lo están manejando. Como vemos aquí abajo tenemos un dataset, que hasta ahorita no he explicado qué es, lo vamos a explicar en un momento. Tengo aquí un binding source, un DAPL binding source, aquí tengo un adaptador, tengo otro adaptador, tengo un binding navigator, cosas que se han agregado al sistema, ¿ok? A medida que yo he arrastrado aquí el dataset hacia el formulario y se han creado una variedad de controles ocultos, o por supuesto, dentro de nuestro formulario. Ahora vamos a ver en un momento cómo generar esto de aquí, una conexión, mejor dicho, hacia una base de datos mediante líneas de código. Y por supuesto, antes de eso debemos de explicarles cómo es que Visual Basic 2010 realmente genera las conexiones a las bases de datos en diferencia con lo que era antes Visual Basic 6, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la arquitectura de base de datos. Bueno, lo primero es que vamos a hacer una explicación de cómo es que Visual Basic trabaja con datos internamente, ¿ok? Este de repente ha sido uno de los temas más engorrosos, por así decirlo, para muchas personas que no, o sea, que no han logrado entender cómo es que se trabaja dentro de Visual Basic.
2010 obviamente, en comparación con otros lenguajes de programación, ¿no? Por ejemplo, los que vienen de Visual Basic 6, de repente en algún momento habrán visto de que muchas cosas han cambiado y no es tan clara la explicación que nos brindan en internet. Pero bueno, vamos a tratar de hacer esta explicación de manera sencilla para poder entender. Por un lado tenemos aquí nuestra base de datos, como lo estoy seleccionando, y por otro lado aquí, todo lo que está en este cuadro gigante, tenemos nuestros controles. Esa es toda la, como se dice, esa es toda la historia, eso es todo lo que tenemos que hacer. Enviar los datos o sacar los datos de nuestra base de datos y mostrarla en los controles. Y viceversa, lo que mostramos en los controles, ingresarlos a nuestra base de datos. Eso es todo el show, como se dice. Ahora, la manera como Visual Basic lo hace es de la siguiente manera. Muy bien. Es importante que se den cuenta de que las flechas siempre tienen, son bidireccionales, ¿ok? Es tanto de entrada como de salida, ya que siempre va a correr la misma ruta, por así decirlo, en cada acción que se haga. Acción de llamar información o acción de enviar o guardar información. Perdón. Tenemos la base de datos. La base de datos lo que hace es enviarle, okay, las solicitudes a los data adapter, a los adaptadores de tabla, okay, a los data adapter, quienes ellos a su vez van a controlar este flujo de salida, obviamente, hacia unas cositas, por así decirlo, llamados datasets, okay. ¿Qué es lo que hacen los datasets? Vamos a ir un poquito como recordando. Si eres de los que has visto el curso de Visual Basic 6 o tienes algún tipo de conocimientos de Visual Basic 6, de Visual 6, perdón, conocerás los record sets. Los record sets que enlazaban una tabla en específica de nuestra base de datos y que la podíamos utilizar en diversos controles y poder sacar y mover la información de cada uno de los campos del respectivo record set que se utilizaba. Por ejemplo, en el curso de Visual Basic 6, yo siempre generaba el RS usuarios, RS clientes, ¿no? Cada uno hacía referencia, cada record set hacía referencia a cada tabla en específico, ¿ok? Y desde ahí se podía enlazar hacia un data grid, hacia un Lixbox o hacia las cajas de texto directamente. Bien, en ese aspecto esto no ha cambiado mucho, solo que se ha evolucionado. Vamos a tratar de hacerlo así. Imaginemos que los datasets vendrían a ser esos record sets que eran en Visual Basic 6. Lo curioso aquí es de que se expande la idea de record sets convirtiéndose ahora en datasets. Los datasets, ¿okay?, son unos contenedores de información, ¿okay?, son el nexo directo, mejor dicho, ¿okay?, entre los data adapter y nuestros controles de información. ¿Okay? Entonces, toda la información que ha pasado desde la base de datos, ¿okay?, ha sido gestionada por nuestros data adapters y nuestros data adapters los han mandado de nuestros datasets, ¿okay? Estas de aquí pueden ser enlazadas directamente a nuestros controles que están aquí. Pero ¿cómo es esto? Ustedes están viendo de que yo tengo aquí un cuadro azulito, ¿ok?, que tiene dos data adapters. ¿Esto qué quiere decir? De que el proceso, ¿ok?, de adaptación de tabla, por así decirlo, ¿ok?, lo puede realizar un mismo data adapter o uno independientemente para cada solicitud de tabla. ¿Qué es todo esto? En otras palabras, generar un data adapter y un dataset para cada una de las solicitudes de la tabla o generar solo uno para todas en general, ¿ok? Esto de aquí trae a veces un poquito de confusión, ¿ok?, ya que a la hora de programar no se sabe qué datasets pertenece a qué conexión a qué grupo de información guardada en la memoria de la computadora. Es por eso que yo siempre recomiendo generarse independientemente una para cada una, ¿no? Esto ya es algo un poco, como se dice, opcional dependiendo el tipo de trabajo que estás haciendo, ya que a veces no es necesario generarlas, ¿ok?, porque puedes reutilizar, ¿ok?, datasets o variables de conexión de otros, por así de otras conexiones que has hecho, por así decirlas, que no son utilizadas en el trabajo actual, ¿ok?, pero sí de repente en otro formulario. Pueden ser reutilizables. En otras palabras, vamos a ir acá. La información sale, ¿ok?, es gestionada por nuestros data adapters, quienes le entregan esa información ordenada a nuestros datasets. Yo aquí he puesto, por así decirlo, tres dibujitos, no igualitos, que estos de aquí vendrían a ser tres datasets. Imaginemos que este dataset es el dataset de usuarios, este es el dataset de clientes y este es el dataset de productos, por ejemplo, ¿ok? Todos los datasets, ¿ok?, se representan siempre así como si fuera una grilla de información, ¿ok?
que están obviamente incluidas dentro de nuestro proyecto, pero no son visibles por ningún lado. Ahora, son los datasets quienes ingresan hacia nuestros controles toda la información que nosotros queremos mostrar. Hay controles directos, ¿ok? Como son los primeros que he mostrado aquí arribita, que son me fue el nombre, los textbox, ¿ok? Que tú le puedes dar simplemente igualándole el campo de un dataset a el text del textbox, ¿no? Eso ya es un poco fácil de entender. Simplemente igualándolos ya el campo automáticamente lo va a mostrar. Pero también existen otros controles como son los grids y los listados, los combos, que aprovechan, ¿okay?, las propiedades como DataSur, DisplayMember o SelectedValue para poder mostrar información. En otras palabras, sin importar la propiedad o no propiedad que deba utilizar un control, siempre va a ir conectado directamente hacia los datasets. Y estos datasets, ¿okay?, que tengan información, ¿okay?, van a ser gestionados por los data adapter, quienes son, por así decirlo, la última puerta de seguridad hacia tu base de datos. Ellos son los que van a decidir qué entra y qué sale dentro de tu base de datos. Al igual que hemos ido de ida, también podemos ir de vuelta. Los controles, ¿okay?, han sido editados y al presionar guardar, por así decirlo, estos datos de aquí, ¿okay?, son enviados a los datasets, quienes a su vez son gestionados por los data adapter, y estos data adapter guardan esa nueva información dentro de la base de datos. Ojo, aquí hay algo muy importante. Tú puedes agarrar y guardar, o más bien modificar tu información dentro de tus controles y verse reflejada en los datasets. Pero si no has completado toda la programación, ¿ok?, eso de ahí solo va a ser visto por ti y nunca va a llegar la información hacia la base de datos. ¿Por qué? Porque nunca le dijiste a los table adapter que graben esa información. Por lo tanto, si tú entras, por ejemplo, luego de un momento a tu mismo programa, verás de que esa información ha sido reseteada del dataset y nunca fue guardada en tu base de datos. Eso es importante saberlo, ya que muchas veces han tenido problemas con respecto a eso. En otras palabras, vamos a ir un poco más directamente. Vamos a aprovechar de nuestros controles, nuestros dataset, nuestros data adapter, y viceversa, de nuestro data adapter al dataset a nuestros controles. Vamos a verlo ahora mismo. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuevamente Microsoft Visual Studio. Voy a copiar este nombrecito que era lo que guardé hace rato. Ok, y voy a darle nuevo proyecto. Igualito, solamente que aquí ya no lo voy a poner, voy a copiar el mismo nombre, ya no voy a poner wizard, sino voy a poner código. Para tener correcto eso. Lo voy a guardar, lo dejo todo tal cual. Sí, está bien. Minimizo, ya debería tener aquí. Ajá, aquí ya tengo, ¿ves? El de wizard, que es el que hice un momento, y el de código, que es el que vamos a realizar en unos minutos, en un momento, perdón. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer. Yo no voy a utilizar orígenes de datos, así que no es algo que me importe mucho. Voy a poner eso que me gusta más. Perfecto. Algo que siempre hacía yo en Visual Basic 6 era generar las conexiones dentro de módulos. ¿Okay? Esto me resulta a mí algo cómodo, ¿okay? Ya que en primer lugar ordeno mi código, ordeno mucho la programación que tengo, ¿okay? Sé dónde está cada parte del código y puedo reutilizar información que tengo en los módulos. Así que yo voy a generar un proyecto, ¿ok? Y voy a ponerle agregar módulo. Ok, ahí tengo el módulo. Yo lo voy a poner, por ejemplo, de nombre. A ver, ¿qué le pongo? Módulo base de datos.vb. Lo grabo y ahí tengo ya mi módulo creado, como lo vemos aquí. Muy bien. Vamos a abrir un poco de espacio para tener más comodidad. Bien, aquí hay algo interesante que tener en cuenta. ¿Okay? Yo aquí lo que voy a hacer, ¿okay?, lo que voy a hacer es generar mi conexión hacia la base de datos. Aquí voy a generar mis variables de conexión y las variables que yo utilizaré en el proyecto. ¿Ok? Pero aquí voy a empezar a poner un pequeño comentario. ¿Ok? Ay, perdón, la costumbre de otro programa. Aquí, ¿ok? Para conectarse a una base de datos, es importante identificar qué tipo de base de datos, qué base de datos es, mejor dicho. Ahora te dirás por qué. Muy simple, porque si es Access
¿ok? Si es SQL Server, si es MySQL, el tipo de librería, perdón, de librería de conexión es distinta, ¿ok? Es importante que no se olvide eso. Lo demás es, por así decirlo, igual. En este caso, ¿ok? Para este ejemplo, utilizaremos, como bien dije desde un principio, SQL Server. Por lo tanto, ¿ok? Vamos a elegir acá. Por lo tanto, debo llamar a la librería de sistema de SQL Server. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se hace esto? Recuerda que esto de aquí es simplemente comentario, simplemente para leerlo y tener una idea qué es. Perdón, aquí me gusta que todo esté ordenadito. Ahora sí. Así que la forma de llamar a estas librerías es con la palabra import. Perdón. Import, ok. Luego system.data y luego viene el nombre de la librería, que en este caso es SQL Client. Con eso yo ya tengo, ok, llamada a mi, perdón, aquí, ahora sí, había dado un espacio de más. Con eso de aquí yo ya tengo, vamos a poner aquí, ok, esto llama a la librería SQL para conectarse. Listo, ya está. Con eso yo ya tengo, como te digo, a disposición las propiedades para conectarme a SQL Server. Bueno, ahora bastaría, voy a sacar estos espacios. Bien, ya tengo mi, como le digo, a disposición las librerías de conexión para SQL Server. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es generar nuestra conexión, o va a la redundancia, ¿no? Nuestra cadena de conexión. Para ello necesitamos una variable, ok, public, ok, por costumbre yo siempre pongo con the connection as new, perdón, as new, ok, y aquí ya podríamos poner SQL, disculpe, ¿dónde estás? Ahí no está, acá está, SQL connection, ok. Con esto de aquí yo ya podría tener mi variable llamada con de tipo SQL connection, pero vamos a ahorrar un poco de código. Voy a poner esto, ok, y aquí debe de ir la cadena, perdón, cadena de conexión. Ahí debería ir mi cadena de conexión, ok. Ahora, ¿cómo es que consigo esa cadena de conexión? Bueno, de hecho es bastante sencillo. Ustedes recuerdan que fuimos hace unos momentos aquí a agregar orígenes de datos, siguiente, siguiente, y aquí teníamos la conexión de hace un rato. ¿Ok? Esta es la conexión de un rato. Mantenerla seleccionada, elegimos aquí cadena de conexión y simplemente copiamos todo eso. ¿Por qué? Porque queremos ir exactamente a la misma base de datos, que es esta de acá, BB 2010. Cancelo todo lo demás. Bueno, obviamente debo de borrar esto, ¿no? Y pego ahí la cadena de conexión. Con eso de ahí yo ya tengo una conexión, o sea, una variable de conexión de tipo SQL y le estoy dando exactamente el servidor, ¿cómo se llama? La base de datos, ok, y toda la conexión directa hacia hacia este servidor. Bien, con eso de ahí, aunque ustedes no lo quieran, ya tenemos el 90% de la conexión hecha. Lo único que nos faltaría hacer es abrirla, ok, pero vamos a generar un SAP, ok, un public SAP, ok, así como hicimos antes en Visual 16 el SAP main, aquí vamos a generar también un SAP, ok, para poder llamar siempre a nuestra conexión de base de datos. Así que vamos a bueno, ya está mal. Me gusta siempre que esto esté lo más ordenado posible. Ah, ya. Es por el tabulador que yo le da. Muy bien. Aquí ¿no? Creamos el SAP de conexión. Listo. Entonces ponemos un public SAP. Perdón. Conectar BD. Vamos a ponerle. Abro y cierro. Listo. Ahí me sale mi en SAP. Y lo único que yo tendría que hacer aquí es con.open. Listo. Con esto de aquí yo ya tendría. Esto abre mi conexión con la base de datos. Con esto de aquí ya bastaría para poder hacerlo. Pero, ok, yo luego tendría que llamar
conectar BD, por ejemplo, en mi formulario para poder estar conectado, ¿ok? Pero vamos a darle un poco más de código, ¿ok? De hecho, se ve bastante triste todo esto, con poquito código. Y vamos a utilizar una estructura bastante interesante que nos permite a nosotros aprovecharnos, ¿okay? De los errores de conexión o cualquier tipo de error que pueda suceder. Vamos a utilizar try, ¿ok? Y como ves me genera una estructura, ¿ok? Catch, como ves aquí, as exception en try. Entonces, ¿qué es lo que hace el try? El try lo único que hace es probar, ¿ok? Yo le digo a try, prueba esta conexión, o sea, hace esta conexión, ¿ok? Si todo funciona bien, ¿ok? Como vas a probar, yo le voy a decir, por ejemplo, un MSG Box, perdón, ¿no? Estás conectado correctamente a SQL Server, por ejemplo. Listo, con eso me basta y me sobra. Ahora, ¿qué pasaría si ocurre algún error? Cualquier tipo de error. Por ejemplo, si escribimos mal la base de datos o esta conexión está mal escrita o algún tipo de error con respecto a nuestra conexión. ¿Ok? Si esto de aquí no se cumple, ¿ok? El catch X attestation me va a mostrar a mí un mensaje obviamente diciéndome de que algo está pasando. Entonces yo voy a elegir otra vez un MSG Box. ¿Ok? Simplemente que le voy a dar aquí que me muestre EX. ¿Ok? Pero que me lo convierta a string, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy aprovechando esta misma variable ex de este momento para que me la muestre dentro del MSG Box, pero obviamente convertida en texto común y corriente con toString, ¿ok? Y obviamente le debo dar end para que deje de correr el código, ¿no? Porque honestamente hay un error, entonces me muestra end y punto, ¿no? Se me muestra el mensaje y punto. Bien, con esto de aquí yo ya puedo decir entonces de que tengo mi cadena de conexión en una variable llamada con y tengo un SAP llamado conectarBD. ¿Ok? Y estoy haciendo una validación diciéndole de que conecte a mi base de datos, pero si ocurre algo que me muestre el error que está ocurriendo. ¿Ok? Si yo pongo aquí iniciar, veremos que, qué bruto, veremos de que no pasa nada. ¿Por qué? Porque el formulario no está llamando a conectar BD. Así que vamos a abrir, esto y vamos a darle doble clic. Y aquí yo voy a llamar a conectar BD. Voy a lanzar y me dice el mensaje de esto: estás conectado correctamente a SQL Server, y me está mostrando el formulario. Ahora vamos a ver algo a propósito. Vamos a cambiar, vamos a ponerle 2010 y más números. Esa base de datos obviamente no existe. ¿Ok? Si yo ingreso, me aparece tremendo error. ¿Ok? Me aparece tremendo error. Esto es lo que está pasando. Más o menos lo que está diciendo aquí es de que no se encuentra esta base de datos en la conexión especificada, ¿no? No existe ninguna base de datos con ese nombre. ¿Ok? Como vemos aquí, cannot open database, ¿no? Visabase número 10 11111. ¿Ves? No existe, es por eso que me está marcando el error. Pero si yo lo dejo con el nombre que estaba, verá que sin ningún problema empieza el programa a correr, tan fácil como es. Como ven, el trabajar con SQL y Visual Basic 2010 no es cosa de otro mundo. Hoy hemos aprendido a realizar conexiones con los wizards y conexiones con código, que es lo que vamos a ver más en este curso. Luego vamos a ver en el siguiente video cómo hacer un login continuando este mismo proyecto, así que no lo vayan a borrar, ¿ok? Y vamos a seguir viendo muchas más cosas sobre base de datos y sobre la estructura de base de datos de conexión a base de datos que utiliza Visual Basic 2010. Espero que les haya parecido interesante este video tutorial. Mi nombre es Ronald López. Siempre, por favor, visiten www.aprende-viendo.com, ¿ok? Como lo tenemos aquí. Y pueden descargar todos estos videos y mucha más información interesante que les va a gustar. Este webinario que hicimos salió excelente, muchos participantes, se los agradezco a todos. Vamos a abrir más webinars, vamos a generar mucha más información dentro del sitio web. Lo único que yo sí les voy a pedir es de que siempre sean constantes con el sitio, lo visiten continuamente, posteen sus dudas, posteen sus preguntas, ¿ok? Y si quisieran ser ayudar a Aprende Viendo y ser colaboradores de Aprende Viendo gustosos, los recibiré. Simplemente contáctense conmigo. Muchas gracias por acceder a este video tutorial. Soy Ronald López. Hasta luego.